Hola, yo soy Charlie. Yo soy Melissa. Y esto es Interactivo TV. No cabe duda de que cada vez aumentan más las posibilidades de tener acceso a más información y más contenido de interés por medio de la red. Y parece genial cuando un archivo que necesitamos o la app que queremos se puede descargar de forma gratuita. Tenemos las compus y teléfonos repletos de canciones, programas y aplicaciones que desde hace mucho bajamos, pero quizá nunca nos hemos cuestionado cuál es el origen de las mismas o si tenerlos en los dispositivos pueden representar un riesgo para la seguridad de la información que usamos diariamente. Malware, troyanos, gusanos, botnets, phishing, spyware y muchas otras amenazas se mueven constantemente en la red. Por eso conocerlas bien, saber cómo actúan y sobre todo cómo realizar acciones preventivas antes que correctivas es lo que aprenderemos hoy en Interactivo. Probablemente, mientras nos ve, también usted está conectado en su computadora, enviando un correo, descargando un archivo o en el Facebook, pero ¿está navegando seguro? Quédese con nosotros, porque esto y más vamos a aprender hoy aquí en Interactivo. Damos inicio. Esto es lo que veremos hoy en cada sección de Interactivo TV. En la sección Consumidor, consejos para realizar transacciones bancarias seguras por Internet. En eBusiness, conozca cuáles son los tipos de hackers. En redes sociales, cómo usar con efectividad cada red sin ser víctimas de un ciberataque. En Ayuda Interactiva, jóvenes desarrolladores se reunieron en el hackathon con una misión muy especial. En el foro virtual, dos expertos de Deloitte compartirán sus consejos sobre seguridad informática. Comenzamos. Hoy nos acompaña Alonso Ramírez, gerente en Deloitte de ciberseguridad para Centroamérica y el Caribe. Ha liderado importantes proyectos de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, auditoría, diagnóstico e implementación de seguridad de la información para diferentes industrias y sectores. También está con nosotros Jared Céspedes, especialista funcional a cargo de la arquitectura, infraestructura y ambientes de seguridad informática del Deloitte Security Lab para Centroamérica y el Caribe. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es los hackers. Cómo pueden accesar a las computadoras y qué puede pasar y qué riesgos podemos correr. Así que quiero saludar a los panelistas y darles la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Alexander, Alonso, gracias, y Jared, por estar con nosotros. Alexander. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Hablar del tema de los hackers nos lleva a la propia definición que nos trae Internet, Wikipedia, que define al hacker como el individuo que se dedica con intensidad incomún a conocer y modificar los aspectos internos de dispositivos, programas y redes de cómputo. Gracias a eso consigue soluciones y efectos extraordinarios que son superiores a los límites normales de operación de dichos dispositivos o programas previstos por sus creadores. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, don Jared, don Alonso. Definamos un poco, ya tenemos la definición de Internet, ¿qué son los hackers, los piratas cibernéticos? Que bueno, el término hacker propiamente se viene a originar más o menos alrededor de los 80. El término se originó no tanto enfocado a como lo conocemos hoy en día, que vemos hacker y son personas que pasan metidas en la computadora y tiene que ver con seguridad. El tema se originó más que todo con personas que investigaban, que mejoraban los programas de software o hardware para hacer cosas más allá de lo que fueron diseñados. Básicamente así fue como fue concebido. Pero ¿por qué tiene hoy ese tono peyorativo? ¿Se ve el hacker como una persona negativa, como una persona que roba passwords, cuentas? Lo que pasa es que el hecho de que esta persona logre tener habilidades diferentes a las que puede tener un desarrollador, un ingeniero de sistemas normal, logra utilizar su conocimiento para poder hurtar o robar información. Y es ahí donde el término hacker se pasa a un concepto negativo. Y es a partir de ahí donde nacen dos figuras más en el ambiente de la cibernética, en el ambiente de la ciberseguridad, que es el hacker ético, que era el hacker bueno que conocíamos en aquel entonces, en el 80, y obviamente la víctima, la persona que es la víctima o el punto de ataque que va a utilizar el hacker malvado. Nosotros los costarricenses tenemos las características de somos gente muy confiada.
Cuando uno ve en las películas, por ejemplo, escenas de acción en que llega una persona con una pequeña computadora que abre un cofre, que ingresa por una puerta, ¿eso es pura película o de verdad el televidente que hoy está con nosotros, que nos está presenciando este programa, tiene que entender que eso puede pasar en la vida real? De todo lo que se observa en las películas, no se puede dejar de creer. Hay cosas que sí efectivamente funcionan, que se están aplicando. Hay muchas técnicas diversas de cómo robar información a pesar de que usted esté en su computadora y tenga esa sensación de que está seguro. ¿Usted podría ser más específico, o don Gerard, qué hace la gente para robar información en la computadora de una persona? Ok, básicamente lo que se hace el atacante es previo una investigación de debilidades que presenta el diseño del software. Lo que hace es tratar de identificar esas debilidades y mediante eso ingresar a los equipos remotamente. Una vez que está dentro de los equipos, puede tomar el control del equipo y hacer lo mismo que hace el usuario estando físicamente frente al equipo. Esto es muy sencillo. El nivel de complejidad es relativo. Hay formas, es más fácil cuando el usuario, la persona, la que está utilizando la computadora, desconocen las formas de ataque o los riesgos que existen en la cibernética. Bueno, entonces nos puede hacer un poco una anatomía de cómo actúa el hacker, el pirata informático para entrar en una cuenta, en una computadora o también, como sabemos, en los propios dispositivos móviles. La anatomía del ataque de un hacker o un criminal cibernético empieza con algo muy simple, que es hacer la inteligencia, conocer a la víctima o a la persona que vamos a atacar. ¿Cómo se puede conocer a la persona que vamos a atacar? Es muy fácil, es con solo consultar las redes sociales, ver qué información está publicando de él mismo en la red social o inclusive podríamos decir de la red de la empresa, de la información de la empresa. ¿Sí? A partir de ahí el ataque arma un perfil, conoce bien a su víctima y empieza a generar técnicas de prueba y error para poder hurtar o conocer las contraseñas o los usuarios o conocer qué información manipula o administra en su día a día o inclusive a nivel institucional o a nivel empresarial. Pero, por ejemplo, eso se da porque somos muy descuidados con la información que colocamos en las redes sociales, por ejemplo. Efectivamente, se desconoce los riesgos que existen actualmente en redes sociales, desconocen el hecho de comentar o publicar información que solamente usted se lo diría en secreto a alguien de frente, lo publican abiertamente en la red social, en el internet, lo que significa que el atacante está ahí monitoreando, observando cualquier oportunidad para utilizar esa información y poder hacerte un delito cibernético. Don Jared, ¿usted podría darnos un ejemplo cómo alguien puede utilizar Facebook, por ejemplo, para cometer un delito informático o actuar como un hacker? Ok, eso lo podemos ver desde varios enfoques, ¿verdad? Ya sea desde el enfoque empresarial o el enfoque del usuario final. Hay una técnica que se utiliza que es básicamente clonar la imagen que tiene esa persona virtualmente en las redes sociales, crea una cuenta falsa haciéndose pasar por el usuario y puede enviar invitaciones nuevas a sus amigos, donde los amigos pues, van a crear un cuento donde les diga que por error se cerró mi cuenta de Facebook, ocupo hacer una nueva. Empieza a enviarles mensajes a los amigos solicitando información privada. Básicamente ahí se va armando la red. Eso es lo que se llama el gemelo malvado, digamos, en lenguaje de la web. Ese es un término muy interesante y es una figura también muy interesante. Y vamos a estar hablando de esa figura precisamente, el gemelo malvado, en la siguiente intervención del foro. Vamos con la siguiente sección. Esto es Interactivo TV. Ayuda interactiva. Consejos útiles a los usuarios de cómo aprovechar al máximo sus dispositivos. En esta sección de ayuda interactiva estuvimos presentes en el pasado hackathon contra la violencia doméstica, convocado por el Banco Mundial y que se realizó en Centroamérica y Washington durante el 26 y 27 de enero. Bueno, los hackatones como metodología, ¿no? Como herramienta, lo bueno que tienen es que ponen en común a estas comunidades que naturalmente no deberían por qué estar en contacto, que son los expertos en un problema social, en este caso la violencia doméstica, y los tecnólogos o los hackers, como se les suele llamar. Y lo que realmente representa es un mundo nuevo de posibilidades y de potencialidad, porque es desarrollar las nuevas tecnologías también con un acercamiento muy para la gente más joven, que quizás la gente que más utiliza este tipo de tecnologías. O sea, el reto de un hackathon o de un evento de este tipo es por sobre todas las cosas la colaboración y el networking. O sea, acá llegan chicos que no se conocían, que no sabían quiénes eran, pero que todos venían con un sentido energético de decir, yo quiero poner todo de mí por ayudar a alguien, pero además de eso soy un geek. Usted podrá preguntarse cómo se fusiona la tecnología y la violencia.
Ese fue precisamente el reto que tuvieron 40 tecnólogos y programadores de nuestro país, que se reunieron para desarrollar alternativas tecnológicas con el propósito de ofrecer herramientas para denuncia, formas de recolección de datos e incidencias, entre otros sistemas que ayuden a instituciones como Fundación Pan y Amor, INAMU y muchas más a contrarrestar el número de casos de violencia doméstica. ¿Cómo hacemos eso? Exactamente, violencia doméstica digital. ¿Cómo hacemos para mezclar ambos? Entonces fue cuando salió la propuesta y la solución a ese problema fue exactamente la aplicación que nosotros vamos a desarrollar. O sea, es una necesidad inminente. La tecnología viene a aportar el ciclo y a lograr que esa colaboración se conceptualice en productos, en acciones o en tecnologías. El grupo Darwinson fue el prototipo ganador, con una herramienta dinámica y basada en una de las plataformas más utilizadas hoy día. Por medio de una aplicación de Facebook, busca identificar indicadores de agresión en parejas, permite compartirla con otros usuarios y ofrece la opción de direccionar a un sitio web especializado para ayuda. Pues muy emocionados primero por el hecho de que aceptaran la propuesta nosotros como ganadora. Pues ahora hay un compromiso, creo que personal y creo que el equipo de seguir desarrollándola, ojalá contactar tuvimos un buen contacto con las personas representantes de cada una de las instituciones y ojalá en realidad el proyecto quedó a un 70%. Las bases para darle el premio fue que ellos lograron entender la realidad hacia afuera, por decirlo así, o desde afuera. Hay una necesidad social, y social quiere decir masiva, no solo de la organización, o sea, Pan y Amor en este caso, que fue una solución muy pensada hacia ellos. Había una necesidad interna, pero que realmente nace de cómo conectarse con las personas alrededor. ¿Cuál era el tema? Violencia a nivel de relaciones interpersonales en general, en jóvenes, en adolescentes. Solo en Costa Rica se presentaron 5 proyectos y a pesar de que hubo un solo ganador, todas las propuestas son consideradas para ser implementadas a futuro. Bueno, lo que pasa ahora es que el banco lo que queremos hacer es usar esta capacidad que tenemos como facilitador para organizarnos, colaborar juntos y buscar la manera de los recursos necesarios para que esta aplicación se desarrolle, ya que está en prototipo ahora mismo, se desarrolle hasta sus fases finales. Si es posible incluso hacer un piloto de la misma para evaluar el impacto y que pueda poder ver hasta qué nivel y hasta qué alcance puede tener en el país, incluso si puede ser replicada para otros países. Estábamos hablando de hackers, eso es lo que nos compete en el tema de hoy. Y hay una figura muy interesante y que vamos a compartir con Alonso que nos va a explicar bien qué es el gemelo malvado. El ataque gemelo malvado es algo que se está poniendo muy de moda actualmente en redes sociales especialmente. ¿Cómo funciona el ataque gemelo malvado? ¿De qué consiste? ¿En qué consiste un ataque gemelo malvado? Básicamente, el hacker, el delincuente cibernético, se aprovecha de que las personas que utilizan redes sociales, en su gran mayoría, tienen el perfil de forma pública. ¿Qué significa? Que puedo ingresar a la red social y ver las fotos, lo que estás publicando, toda información, especialmente tu nombre completo, tu edad, qué te gusta, qué no te gusta, dónde vives, el nombre de mascotas, mucha información. Pero especialmente lo que utiliza el hacker, en este caso, es la fotografía. ¿Qué aparece? Resulta que se encuentra que ya está Jared Céspedes, aparece su foto, su perfil público. Lo que hago es que capturo una imagen de Jared y creo un perfil en la red social con el nombre de Jared. Igual me hago pasar por él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gemelo malvado, que ya lo cloné, empieza a mandar solicitudes de amistad a los amigos que Jared tiene. ¿Con eso qué vamos a hacer? Empezar a pedir información. Una hija mía, por ejemplo, o un gemelo malvado de mi hija podría pedirme a mí, por ejemplo, en una urgencia, la seña de una tarjeta de crédito o pedir un traslado de dinero en el banco. Y hasta más, digamos, por ejemplo, hemos visto casos en las consultorías de seguridad que nosotros realizamos donde el gemelo malvado se hace pasar por el gerente general de la empresa
y en su red social le escribe al gerente financiero, mira, necesito que me des el usuario y la clave para poder hacer una transacción bancaria. Obviamente, la otra persona, y claro, es mi jefe, le voy a dar la información que me está pidiendo por red social. Y ya a partir de ahí ya es víctima del ataque cibernético. Esto se está poniendo muy de moda actualmente en las redes sociales. Muchas personas no tienen la costumbre de ir a buscar cuántos gemelos malvados a nombre de él existen actualmente en la red. Qué interesante porque actualmente todos, básicamente muchas personas tenemos Facebook y tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar en esta probabilidad de que alguien nos haga un gemelo malvado. Ahora, Alonso y Jared, ¿cuáles son las posibles soluciones o caminos que podemos tomar para prevenir que esto pueda pasar? Actualmente hay una de las formas más útiles y más eficientes, y lo estamos empezando a observar, es conocer esa forma de ataque. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ninguno, cuando se inscribió en la red social, no solamente en la que mencionaste, también en la de videos o en la de sitios profesionales donde todo el mundo sube sus currículos, ninguno tuvo la oportunidad de curiosear y ver qué método de privacidad te ofrece esta tecnología, esta red social. Aquí lo que se recomienda es utilice esa sección de privacidad que toda red social tiene para configurar de forma tal que solamente permita que el que vea la información sea personas que usted conozca, no sea algo público, donde lo que va a servir al hacerlo público va a servir es para que estos ataques sean más frecuentes, estos atacantes cibernéticos aprovechen esa información. Asesórese bien, conozca que existen métodos dentro de la solución para poder evitar el ataque. Ahora, qué interesante este aspecto, porque la mayoría de personas ya tienen sus perfiles en muchas redes sociales y no nos fijamos quizás en ese aspecto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Probablemente ya estamos siendo blanco abierto para que podamos ser víctimas. Efectivamente. La solución más inmediata es enliste todas las redes sociales donde está, donde se inscribió, identifique los parámetros de seguridad que esta red social le ofrece. Si esta red social no le ofrece parámetros de seguridad, no la use. No eso como, o sea, el temita del famoso candadito, que la gente lo publicita demasiado. Bueno, se tiene el candadito, eso, ¿qué tan segura es la red o el consumidor para fiarse únicamente en el tema del candado? Otro truco que se debe de considerar es esas señales que presenta la misma cibernética. Por ejemplo, a la hora que ingresas a una red social o a tu cuenta de correo personal, siempre vas a ver HTTP y el nombre de la red, de la página donde estás ingresando. Verifica siempre que tenga HTTPS, la S de seguridad. Eso es una señal muy práctica. Aplica tanto para redes sociales como para correos personales. Si no la tiene es porque hace falta configurar un parámetro de seguridad en tu correo electrónico personal o en tu red social. Otro tema, por ejemplo, el famoso candado. ¿Qué es eso del candado? Siempre antes de que escribas la dirección de correo o la dirección de página web, ¿sí? Verifica antes o después si existe la figurita de candado. Eso te da un nivel de seguridad más que le hace más imposible al hacker poder robar tu información. A la gente que está en la casa, ¿es igual de inseguro, por lo que estamos viendo ahora, o es igual de débil o fácil, o de alguna forma fácil de suplantar identidades a través de los sistemas Wi-Fi o las computadoras caseras o los dispositivos móviles? O sea, ¿qué diferencias hay en las diferentes acciones de los hackers? Algo que se está utilizando mucho, que lo hemos empezado a determinar en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ciberseguridad, es de que muchos hackers se están apoyando de las computadoras familiares o comunitarias dentro de la casa. En toda casa, en el hogar, en Costa Rica, hay una computadora que lo usa el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, tíos, todo el mundo utiliza esa computadora que es comunitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas en la mañana, por ejemplo, puede ser algún niño, algún chico, algún adolescente, ingresa a sitios donde no debió de ingresar, así como existen callejones oscuros que sabes que no puedes caminar por ahí porque te van a asaltar. Igual en el internet existen sitios donde hay lugares que son altamente peligrosos. Crees que estás viendo un video y realmente lo que está haciendo es que inmediatamente está descargando un archivo maligno en tu computadora. Perfecto, terminó y hiciste la tarea. Pero en la noche o en la tarde llegó el papá, la mamá, alguien a hacer una transferencia electrónica en su página de banco o hacer una compra en internet, eso está muy de moda actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Que ese archivo maligno de la mañana está empezando a capturar la información que se está ejecutando en la tarde. El usuario, la contraseña, la página, las cuentas bancarias, N cantidad de información que la persona de la tarde desconoció, que la actividad de la mañana fue lo que le está ayudando al hacker a cometer el delito. Esta información está muy, muy interesante y de verdad que nos pone en previsiones de considerar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis caminos o las formas en que yo me estoy protegiendo? Vamos a la siguiente sección, esto es interactivo y ya venimos con más de este interesantísimo tema de hackers. eBusiness, la mejor forma de aprender a hacer negocios utilizando la red.
Estamos aprendiendo información muy interesante acerca de los hackers y yo también tengo información para todos los consumidores que se han preguntado cuál es el verdadero interés que hay detrás de un hacker. Esta semana hablamos con un experto en seguridad de sistemas, el ingeniero Olman Carrillo. Él nos va a aclarar las tipologías y los intereses que hay detrás de un hacker. Veamos la siguiente información. Por ejemplo, el hacker, ellos están en diferentes comunidades, siempre pertenecen a diferentes comunidades. Hay aficionados, apasionados y otros que son los script kidders. Estos tres enfoques que podemos mencionar tienen una característica en común. Todos nacen con una travesura. Todos quieren interactuar, tocar una computadora, interactuar en una red, investigar, etc. Conforme va avanzando el conocimiento que ellos van adquiriendo, se pueden ir asignando en cada una de esas áreas. Así como existen diferentes clases sociales o grados académicos, los hackers también tienen una escala que los diferencia entre sí. Vamos a seguir platicando con el ingeniero Olman Carrillo, que nos contará acerca de esto. Ahí existen, podemos encasillarlos en tres tipologías, que en este caso están los de sombrero blanco, sombrero negro y sombrero gris. Sombrero blanco, aquí encasillamos a diferentes hackers. Muchos de los que tienen poco conocimiento, medio conocimiento o alto conocimiento. Igual ellos van en función de poder ayudar a las comunidades, a los internautas, diferentes compañías, foros, universidades, en procura de asegurar la red, asegurar las computadoras, la información, etc. Los de los de sombrero negro, estos igual tienen altos conocimientos, hay personas estudiosas, universitarios, estudiantes, incluso hasta de escuela, que también incursionan en este campo, tienen mucho dominio, pero lo que pasa es que adquieren ya cierta actitud tal vez negativa en ir incursionando, en robar información, plagiar información y van haciéndose fuertes, por decirlo así. Entonces ahí es donde se van ubicando en diferentes comunidades de hacker. Que tal vez el término hacker, hay que aclararlo, en este tipo de sombrero negro, podríamos decirlo que son más bien cracker y no hacker. ¿Por qué? Porque el término cracker es aquel que está interrumpiendo una red, está interrumpiendo una computadora sin pedírselo a alguien, por decirlo así. Entonces los podemos encasillar como cracker o craqueo. Los de sombrero gris son aquellos que igual tienen altos conocimientos, lo que pasa es que se van en los dos bandos. Hoy pueden ser de sombrero blanco, mañana puede ser de sombrero gris, porque hay intereses desde aquel que tiene ya pequeños conocimientos, en este caso puede ser un niño, un adolescente, que quiere incluso hasta vender su potencial de conocimiento, ¿verdad? En términos de hackeo, y que lo puede explotar incluso hasta en las escuelas o colegios, que eso también se da, cobrándole cierto valor a los compañeros de estudio por alguna información que él pueda conseguir. Otros, que los que son más profesionales, que son más estudiosos, que han estado en universidades, presentan ya cierto valor, en este caso ya sea por trabajo terminado, en este caso tal vez por hora o por día. Con esta información nos despedimos de la sección eBusiness. Siga con más de Interactivo TV. Redes sociales. Sección que muestra cómo sacarle el mejor provecho a las redes sociales más usadas. Millones de personas alrededor del mundo utilizan redes sociales, correos electrónicos y otras fuentes, pero ¿estará segura nuestra información en la web? Conozcamos qué piensa la gente de esto. Tal vez ponerla más difícil o poner un modo de seguridad. Es que en realidad no sé si habrá modos de seguridad. Para la mayoría de cuentas que tengo sí utilizo la misma contraseña, porque a veces como cuestión de para que no se me olviden, digamos, entonces uso la misma.
trato de utilizar una contraseña compleja nada más, pero no, ninguna medida no. Sí, exactamente. Uso, digamos, para las cuentas del banco uso la misma contraseña, igual para los correos. Estar protegido contra los ataques requiere de algunas medidas que son muy simples. Escuchemos la opinión de un especialista en seguridad informática. Tener en mis redes sociales únicamente aquellas personas que yo conozco, que sé que son de confianza o que las he visto en algún momento. Cuando yo recibo un correo electrónico del cual no conozco el remitente, lo mejor es no abrirlo y de una vez desecharlo. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo abro y el correo trae un enlace hacia una página externa y yo con solo darle clic a ese enlace, sin necesidad de ejecutar algún otro programa, mi equipo puede quedar infectado por lo que se conocen como días ceros, que son archivos o software que el hacker diseña para controlar mi equipo. En este caso muchas veces andamos habilitado, por ejemplo, lo que es el Bluetooth, lo que es la red inalámbrica, aun si no la estamos utilizando. Cada uno de esos servicios que yo habilito en mi dispositivo móvil viene a ser una puerta de entrada para un hacker. Si yo no estoy utilizando este tipo de servicios en mi equipo, pues ¿para qué los voy a tener habilitados? Lo mejor es deshabilitarlos, a no ser que los esté requiriendo en ese momento, los esté utilizando. Para esto es importante recordar que nunca tenemos que dar nuestra información privada, por ejemplo, nuestro PIN o los números completos de mi tarjeta de crédito, a personas que yo no conozco. El viceministro en Telecomunicaciones nos brinda algunos consejos que él adopta en su vida cotidiana. Ahora, para estos temas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene materiales muy interesantes e incluso tiene en línea disponibles recomendaciones para el caso de niños y para el caso de jóvenes en materia de seguridad cibernética. Y yo les recomiendo a la gente que accese a esta página, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o en la página web del Viceministerio de Telecomunicaciones, www.telecom.go.cr, donde tenemos esta selección de materiales son elaborados por la OIT, pero son dirigidos para niños, son dirigidos para jóvenes, son dirigidos para padres de familia y cuyo seguimiento nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? No solo en términos de los daños que pueden producir los virus o el software espía, sino también en términos de la seguridad de la información que uno posee. Estos consejos son muy fáciles de adoptar. Recuerde no dejar cuentas abiertas en computadoras ajenas. Cambie constantemente sus contraseñas alternando mayúsculas, minúsculas y números. Desactive el Wi-Fi y el Bluetooth cuando no los esté utilizando. Y recuerde que todo lo que se publique en Internet inmediatamente pasará a ser público. Poner información muy personal en una red social nunca va a ser una buena idea. El siguiente video fue realizado por Safe Internet Banking. Invitaron a personas al azar para que un gurú les leyera la mente. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Hora de revelar la magia detrás de la magia. Oh my god. Oh man. Mantente alerta. Estar protegido contra los hackers, eso es lo que estamos hablando y es el tema central de este foro. Y queremos conocer, bueno, a nivel empresarial, ¿qué se puede hacer, Alonso? Vieron que es importante conocer los riesgos que a nivel de personas se pueden presentar. Pues resulta que además en el ámbito profesional, en el campo laboral, estos riesgos se pueden transferir a la empresa. Es importante que las organizaciones actualmente a nivel mundial conozcan de que existen sistemas de gestión de seguridad informática que ayudan a determinar en tiempo real, evitar un ataque, detectarlo en el momento para evitar la fuga de información.
además de algunas técnicas como por ejemplo los análisis de vulnerabilidades. Correcto. Aparte de esto que menciona Alonso, las empresas tienen que tener la parte técnica de gestión para mantener la seguridad a nivel de sistemas propiamente. Se tienen que tener planes de capacitación dentro de las empresas y las empresas deberían realizar lo que son análisis de vulnerabilidades. Esto básicamente es que se contratan a personal o profesionales externos que simulan un ataque de un hacker. Esos son los hackers buenos, éticos. Los hackers éticos, correctamente. Que prueban. Eso se debe pasar antes de que se ponga a utilizar un software o un dispositivo, un hardware, o conjuntamente con el desarrollo de... Se debe realizar antes de que se inicie, incluso en la fase de diseño. Cuando estamos diseñando toda la parte de qué queremos montar en la empresa, se debe diseñar en conjunto con qué sistemas de seguridad vamos a implementar para proteger esa información. Realmente, si se empieza a implementar control de seguridad posterior a que yo implemente el sistema, me va a salir más caro, aparte de que el sistema va a pasar un tiempo que yo no sé realmente si el sistema pues va a estar seguro o va a presentar alguna debilidad que alguien podría explotar para extraer información de los sistemas. Una última pregunta sobre ese tema. La gente todavía tiene mucho miedo a veces de utilizar los sistemas bancarios en línea. ¿Son seguros? ¿La gente puede confiar en eso? Y no se olviden que ha pasado mucho el caso del phishing, que es que te capturan tu seña. O sea, ¿qué cuidados? Yo sé que está relacionado con la empresa, pero también con las personas. Los sistemas bancarios en línea son seguros, son bastante seguros. Lo que sucede es de que por el desconocimiento del usuario es que son víctimas de ataques cibernéticos. Actualmente en toda la región existen regulaciones muy fuertes para el sector financiero para asegurarle al usuario final que sus sistemas actualmente, los que operan, son realmente seguros. Pero debe colaborar también el usuario. Pero si el usuario final desconoce de las formas de ataque que utilizan los hackers, serán víctimas de un delito cibernético. Es indiscutible que necesitamos aprender más, informarnos más y tener más previsiones. Vamos a un corte y ya venimos para cerrar con una demostración de cómo puede ser vulnerable una persona a través de los hackers. Esto es Interactivo y estamos hablando sobre hackers y Jared nos va a hacer una demostración de lo que ve un hacker que no ve su víctima. Jared. Okay. Básicamente vamos a simular un escenario donde vamos a tener un equipo que vamos a imaginarnos que es el equipo del usuario final, el equipo de la casa puede ser, por ejemplo, y vamos a tener otro equipo que va a ser el del atacante con sus herramientas y con todos los sistemas que el atacante utiliza. Básicamente, por acá podemos ver que el atacante va a enviar tal vez un mensaje por correo electrónico donde al usuario dar clic en ese archivo, en ese enlace, se va automáticamente a ejecutar un código que el usuario no va a ver, sin embargo va a estar dentro del equipo. Una vez que esa herramienta se haya ejecutado y que esté dentro del equipo del usuario, el atacante va a tener el control remoto del equipo. Va a prácticamente poder ver, escuchar todo lo que el usuario esté haciendo. Si el usuario tiene webcams, el atacante va a poder activar esa webcam y va a poder ver lo que el usuario está haciendo. Si el usuario tiene micrófono en su equipo, va a poder escuchar lo que el usuario esté haciendo y por supuesto va a poder ver lo que el usuario está haciendo en pantalla. Como pueden ver, esta técnica, lo que está ejecutando Jared es bastante técnico, tiene un nivel de complejidad bastante interesante. Lo importante acá es poder conocer cómo piensa el atacante, conocer la forma en que actúan, que es lo que ustedes están viendo actualmente. Eso es lo que ve un hacker, estamos haciéndolo en tiempo real, lo que ve un hacker cuando está atacando su computadora, es lo que usted nunca vio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que es requerido conocer esta forma de ataque, esta forma de actuar del atacante para poder entender esa mente y poder evitar que eso siga sucediendo.
Don Gerard, don Alonso, ¿y los antivirus? ¿Para qué los tiene uno entonces? Ok, algo interesante ahí, los antivirus son efectivos para ataques que ya se conocen. De hecho, las firmas antivirus continuamente están investigando para sacar firmas y actualizaciones para los antivirus para que ya no sean efectivos, o sea, para que esos ataques dejen de funcionar. Sin embargo, es como un juego del gato y el ratón, ¿verdad? Ver quién va delante de quién. Entonces, los atacantes o los hackers malos intentan buscar nuevas técnicas o nuevas formas de evadir esos controles de seguridad y infectar los equipos. De hecho, hay un término que se conoce como día cero, que es cuando un ataque recién sale, o sea, que es la primera vez que alguien lo hace. En ese momento, todos los equipos son vulnerables hasta que el fabricante del producto libere lo que es un parche de seguridad, que viene a ser como la vacuna, para que ya el equipo no sea vulnerable a esos ataques. De hecho, nosotros en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ciberseguridad desarrollamos herramientas. De hecho, Jared desarrolló una herramienta, la denominamos Mataventanas. Esta herramienta está pensada para ayudar a proteger la seguridad de empresas y de personas aprovechándose de esos descubrimientos, esos ataques día cero. Encontramos por dónde podemos entrar y vamos y le avisamos a las empresas o a la persona: hey, debes de cubrir este hueco de seguridad que va a afectar que te roben la información, que te vean documentos confidenciales o que publiquen un video sin autorización en una red social. Bueno, hay mucho de la temática de los hackers, de los piratas cibernéticos. Tendremos también en algún momento en otros programas la oportunidad de tener foros sobre los troles, que son las personas que inventan personalidades. Pero tal vez para terminar el foro del día de hoy, ¿qué consejo, qué mensaje dejarían ustedes dos que son expertos en seguridad cibernética a los televidentes? Un concepto básico en el tema de seguridad es que únicamente yo utilice, por ejemplo, lo que es el Wi-Fi de mi teléfono celular, lo que es el Bluetooth, lo utilice únicamente cuando es necesario, que cuando no lo estoy usando lo tenga apagado. Igual en los equipos de cómputo, tal vez yo tengo 5 programas ahí ejecutándose, qué sé yo, para bajar torrents, para Messenger, y tengo un montón de servicios que están ahí. Cada uno de esos es una potencial entrada para un atacante. Entonces, lo ideal es que no se utilice nada si no es necesario. Adicionalmente, también a nivel empresarial es importante que los dueños de empresas evalúen su infraestructura de seguridad, evalúen sus sitios web para evitar que técnicas como las que estamos demostrando se ejecuten en su plataforma tecnológica. Definitivamente esto ha sembrado una inquietud en todos los que hemos escuchado el tema de, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué previsiones estoy tomando? Y tengo que tomar medidas urgentemente, es indiscutible. Vamos a la siguiente sección y ya venimos con más de Interactivo. Consumidor. Orientación para aprender a moverse en el mercado de consumo digital. Hoy en Consumidor vamos a dar diferentes tips para evitar ser víctima de un hackeo. Además, lo vamos a orientar con respecto al proceso legal que usted debería llevar si le ocurre esta desgracia con alguna de sus cuentas bancarias o haciendo compras por internet. El equipo de Interactivo TV estuvo en la oficina de la abogada Adriana Rojas. Ella es abogada experta en casos de estafas por internet y nos va a dar algunas recomendaciones para evitar ser una víctima más de los hackers. Con respecto a las cuentas corrientes, yo les recomiendo hacer una investigación de cuáles han sido los bancos que más ataques han tenido y buscar en oposición cuáles son los bancos que han sido más seguros o tienen menos víctimas o no tienen víctimas del todo de fraude bancario, para establecer un parámetro de los sistemas de seguridad. Entonces yo recomendaría tener las cuentas corrientes en bancos, en entidades bancarias en donde ya no existen más víctimas a partir del momento en que se mejoraron los sistemas de seguridad o que del todo no han tenido víctimas. Pues ya sabemos que hay otras entidades bancarias en que, pese a que han mejorado los sistemas de seguridad, los ataques siguen produciéndose. Tal vez pensamos que nunca vamos a ser víctima de un hackeo o de la clonación de una tarjeta, pero diariamente cometemos errores que ponen en riesgo la seguridad de nuestro dinero. En el tema de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito es sumamente importante nunca alejarse de la tarjeta, no perder de vista la tarjeta, dejar de ser tan ingenuos, no entregarla a un vendedor que se retira unos minutos para hacer el cobro del pedido de la factura que vamos a pagar, porque la pueden clonar y es muy sencillo tener la información de la tarjeta y después realizar compras por internet. De tal suerte, nunca recomiendo alejarse, perder de vista la tarjeta de la cual es uno propietario.
Es ir a un café internet a realizar una transferencia electrónica. Realizar una transferencia electrónica o una compra por internet desde su propia computadora, pero en un lugar no seguro de internet, por decir un ejemplo, en un aeropuerto, en un lugar desconocido que está de paso de visita, en un centro comercial. Entrar por medio de links a una página de una entidad bancaria que podría ser clonada, podría ser fraudulenta, responder correos electrónicos o actualizar datos que se solicitan mediante links en correos electrónicos. Todo ese tipo de situaciones los van a llevar a ser víctimas de fraude bancario. Después de toda esta útil información, la abogada Roja nos asesora para saber qué hacer en caso de ser víctima de un hackeo. Veamos cuáles son los pasos a seguir. Lo primero que tiene que hacer es apersonarse al organismo de investigación judicial y hacer la denuncia penal por la estafa fraudulenta bancaria, establecer el número de cuenta, el monto, quién es el dueño de la cuenta, y con esa copia de la denuncia penal apersonarse a la Contraloría de Servicios de la entidad bancaria para establecer la queja. Darle trámite a esa queja, darle seguimiento, no se trata de ponerla y olvidarse del tema, estar solicitando a la entidad bancaria que le responda lo más pronto posible. Las entidades bancarias tienen un plazo promedio de 2 meses para responder, pueden decirles que están haciendo una investigación y que les den el resultado de ese informe técnico de qué fue lo que pasó en su caso en particular. Si la entidad bancaria le devuelve su dinero, pues llegar hasta ahí. En caso contrario, se puede acercar a nosotros en la Asociación de Consumidores Libres. Nosotros realizamos demandas colectivas e individuales en el tema de fraude electrónico. En caso de que desee más información acerca de este proceso legal, puede llamar al 2221-9867 y el bufete de la Asociación de Consumidores lo atenderá. Llegamos al final del programa de hoy. Muy interesante el tema de los hackers. Definitivamente hay mucha tela que cortar, como decimos popularmente, y esperamos que quede sembrada la inquietud en usted para que investiguemos más y conozcamos más de este peligro que puede representar para la seguridad de todos en la casa y en las empresas también. Muchísimas gracias a Antonio, muchísimas gracias a Alonso y Jared, que estuvieron con nosotros en el foro de hoy, y quedamos despedidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En nuestro próximo programa hablaremos sobre tecnología inclusiva. Muchas veces vemos a la persona con discapacidad como un pobrecito, como una persona. Okay. ¿Cómo superar eso? Está el signo de accesibilidad y cuánta gente que no tiene una condición de discapacidad, si el centro comercial está muy repleto, toma ese espacio. Cuando nosotros diseñamos o desarrollamos una aplicación, un producto web que cumpla con los estándares de accesibilidad, es porque estamos cumpliendo con lo que ha establecido el Consorcio Mundial en este tema, que se conoce como la W3C. Entonces lo que tenemos son diferentes dispositivos, software y hardware, en donde se evalúan las competencias de la persona y ella elige aquella que mejor llena sus necesidades. Esto y más es Interactivo TV. Martes, 10 de la noche. Retransmisión, sábados, 10 de la mañana. Aquí, en Canal 13.